Recordemos entonces que estábamos viendo las técnicas de recuperación, ¿no? Habíamos visto que tenemos la técnica de log, modificación inmediata y modificación en diferido. Entonces, técnica de log, modificación inmediata y diferida, la técnica de checkpoints y la técnica de sombra de página. Ya habíamos terminado de ver esto, sin embargo, habíamos dicho que queríamos ver cómo funciona esto en los gestores. Ya viendo la tecnología, vemos que en SQL Server la técnica de checkpoints equivaldría a la full, al modo full de recovery, ¿no? Full recovery, modo de recuperación. Y esta equivale a la bulk, algo así, no me acuerdo ahorita, bulk log, pero algo así. Bulk log. Con doble G más bien, ¿no? Bulk log. Entonces, vemos que estas técnicas que hemos visto son utilizadas por los gestores. Habíamos visto que en la técnica full, en la técnica full se registran todos los detalles de cada fila, ¿no? Entonces, de cada fila que se modifica, se registran los detalles en esta modalidad. Entonces, si la modificación involucra pocas filas, 10 filas, digamos, entonces van a insertar 10 registros en el archivo log, ¿no es cierto? Por eso es que esta técnica no es conveniente cuando se hace una actualización masiva de datos, porque vamos a tener, si actualizamos 1.000.000 de registros, vamos a tener 1.000.000 de registros en el archivo log, y eso podría ocasionar que el archivo log se llene, ¿ya? Aunque vamos a ver que SQL Server tiene una técnica para evitar que esto ocurra, pero aún así con esa técnica podría ocurrir si tengo una modificación masiva. Por eso es que cuando voy a hacer una modificación masiva, me conviene el modo de sombra de página, que vendría a ser el bulk logged en SQL Server, que lo que hace es registrar las páginas, ¿no? Entonces hace un backup a nivel de página, no a nivel de detalle de cada fila que se modifica, ¿no? Entonces se está haciendo la modificación de todos estos registros, están en esta página, crea hace el trabajo en la página. Entonces, esto va a evitar que, esto va a evitar que va a evitar que nuestro archivo log se llene y que si hay algún problema de una transacción, no tenga que tardar en la recuperación, ¿no es cierto? Como la recuperación es automática en la técnica de sombra de página, porque todo lo hacemos como en borrador en otras páginas, entonces va a ser mucho más eficiente. En cambio acá, si es que he utilizado el modo full y tengo 1.000.000 de registros, si hay algún problema, el backup, el rollback que va a tener que hacer para recuperar va a tardar mucho tiempo, ¿no es cierto? Tanto tiempo como ha tardado en modificar, tiene que volver a modificar. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y la modalidad simple es, no se saca respaldo de los log, es decir, se eliminan los registros log, ahorita les voy a explicar con más detalle. Entonces se debe elegir, esto es lo que ya les he dicho, el modelo en función al tipo de transacciones que se estén ejecutando, ¿no? Si estamos ejecutando transacciones que actualizan pocas filas de una tabla, ejemplo, transferencia bancaria, nuestro típico ejemplo, me conviene el modo full que guarda todos los detalles de la transacción, ¿no? De cada fila que se ha modificado. Si haré una operación masiva, me conviene cambiar momentáneamente al modo bulk y luego vuelvo al modo full.
bueno, estas operaciones bulk, que son las masivas, tienen que ver con cuando son muchos registros, ¿no? También podría ser reconstrucción de un índice, que también son muchos registros. Cuando se tiene este tipo de transacciones, entonces conviene el modo de recuperación bulk. De lo contrario, el archivo log puede ser gigante y se podría llenar. Aquí les había dicho que nosotros podemos cambiar la modalidad de la recuperación, de la técnica de recuperación que va a utilizar el gestor, utilizando sentencias de DL, ¿no? Alter database, el nombre de la base de datos, set recovery, y ponemos el nombre de la técnica de recuperación que se va a aplicar, ¿no? Entonces ustedes, de acuerdo al gestor que estén utilizando, ven qué técnicas hay y ven si es equivaldría al checkpoint, equivaldría a sombra de página, y eligen de acuerdo a lo que les conviene como DBAs, ¿no? Acuérdense que esta materia es para que desarrollen habilidades como DBAs. Ustedes les había mostrado que pueden ver en el catálogo de la base de datos qué modelos de recuperación están siguiendo las diferentes bases de datos que tengo, ¿no? Mm, en este caso, por ejemplo, solo estas tres últimas tienen la modalidad full, que vendría a ser la técnica de checkpoints. También pueden ver información sobre el archivo log, ¿no? En este SQL Perf Log Space, ¿no? El espacio del archivo log. Pueden ver, bueno, aquí hay otras sentencias que ustedes ya las pueden probar directamente en SQL Server. Pueden hacer ustedes experimentos, generar actividad en una base de datos y ver cómo cambia el perfil del espacio log, del archivo log, antes y después, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, fíjense, se ve que que la base de datos tiene una transacción activa, ¿no? Cuando la base de datos tiene una transacción activa, con seguridad que el archivo log está con muchos registros. Fíjense aquí, el archivo log está prácticamente lleno. Si se ha fijado como tamaño máximo del archivo log 240 megas, cuando se llene la base de datos colapsa y no se podría aplicar recovery, ¿no? Entonces, si es que el archivo log se llena, colapsa, no podríamos recuperar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Acá la base de datos ya no tiene una transacción activa y vemos que en este caso, en el modelo de recuperación simple, que se borra el archivo log cada vez que una transacción termina, vemos que el uso del archivo log es mucho mayor, ¿no? Es 2.5% cuando termina la transacción, ¿no? ¿Cuál es la arquitectura lógica de ese archivo log que nosotros hemos visto con los esquemas, ¿no es cierto? Con colores, ¿se acuerdan? Nuestro archivo log, que obviamente yo no he entrado en detalles, pero esta ya es la estructura que usa SQL Server. En todo caso es bastante, bueno, es la misma idea, ¿no? Utiliza un LSN que es log sequence number, ¿no? O sea, un número secuencial del archivo log, que va a ser como un índice como la clave principal, si quieren, de ese archivo log. Ese archivo log entonces va a ser una cadena de registros log, si quieren, una secuencia de registros log. Cada registro log se identifica con este LSN, ¿no? Log sequence number. Y este LSN contiene un valor autoincremental. Aquí tenemos, por ejemplo, 5, el identificador de la transacción y el LSN del registro log de la operación anterior de la transacción. Esto, por ejemplo, es propio de SQL Server y esto hace para que el proceso de deshacer sea más rápido. Se guarda la operación anterior para que para deshacer, vaya directo a esas posiciones y no tenga que estar buscando cómo hemos visto nuestros algoritmos, ¿no es cierto? Obviamente cada gestor va a utilizar sus algoritmos, entonces con esta estrategia va a poder encontrar más fácil. Aquí está el área de la base de datos que modificamos, el antiguo valor y el nuevo valor, ¿no? Entonces es más o menos la misma estructura que teníamos antes, pero
identificamos la transacción y también la operación, la dirección donde está la operación de la transacción, de la operación anterior de esa transacción. ¿Ya? Valor autoincremental, identificar dólar de la transacción y LSN del registro log de la operación anterior de esa misma transacción para poder deshacer. Si un LSN2 es mayor que un LSN1, la actualización que hace el registro LSN2 es posterior a la de LSN1. Entonces eso me va a indicar qué operación es posterior, ¿no es cierto? Cada nuevo registro log se escribe al final del archivo log lógico. Fíjense que SQL Server maneja un archivo log lógico y un archivo log físico. Ya el archivo log lógico es para que el usuario, o sea, es la concepción de mi archivo log. Tengo un inicio y un fin de mi archivo log, pero puede que ese mi inicio del archivo log físicamente no esté al inicio, sino que esté a la mitad, digamos. ¿Ya? Ahorita les voy a mostrar con un ejemplo. Todos los registros log de una transacción están enlazados por punteros hacia atrás para acelerar su rollback, que es lo que les decía. Esos punteros hacia atrás serían este rosado que tenemos acá. Este rosado sería un puntero al registro anterior de esa transacción, ¿no? Un puntero a la operación anterior. Entonces, si tengo que hacer un rollback, simplemente me voy a las direcciones, ¿no? Voy retrocediendo, entonces eso hace que la recuperación, el deshacer sea más fácil. Hay dos tipos de registros log. Hay dos tipos de registros log. Registro operación lógica, que es más o menos lo que habíamos hecho. Begin, commit, ¿no? Rehacer, deshacer. Rehacer significa volver a ejecutar, deshacer significa ejecutar la operación inversa. Rehacer implica aplicar la imagen posterior, ¿no? Item igual new, deshacer la imagen anterior. Item igual old, ¿no? Porque estamos guardando aquí, esta es imagen anterior, imagen posterior. Estoy utilizando más o menos los nombres que utilizan en SQL Server, ¿no? Y asociando con lo que nosotros hemos visto. Arquitectura física. ¿Cómo es esta arquitectura física de este archivo log? El archivo log está dividido físicamente en archivos más pequeños llamados VLFs, Virtual Log Files. Entonces, ese mi archivo log, que se supone que es uno solo, en realidad físicamente son varios archivos físicos, ¿ya? Que se llaman LBFs. Comprender la arquitectura puede mejorar la eficiencia en la administración de los registros de transacciones, ¿no? Entonces, VLF es Virtual Log File. Es Virtual Log File, ¿no? Min LSN es el inicio de la transacción activa más antigua en el log. Esto tiene que ver más o menos con... esto es para saber cuál es la transacción más antigua. Bueno, está clarísimo lo que dice, ¿no? La activa más antigua. Vamos a ver para qué sirve esto. El min LSN es el LSN del registro log más antiguo que se requiere para un rollback exitoso, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que es de la transacción más antigua, ¿ya? Entonces, fíjense que el archivo log físico en realidad son varios archivos log lógicos, ¿no? O virtual log files, que serían estos. Fíjense que el inicio de mi archivo log no necesariamente está al principio.
del archivo, ¿no? Es más un tema lógico. Fíjense que aquí está el inicio de mi archivo log y aquí está el final de mi archivo log. Y todo esto está libre, digamos. ¿Ya? Entonces son varios, el archivo log físico son varios archivos log, pero más bien, el archivo log físico es uno solo, son varios archivos log virtuales, ¿no? Cuando un archivo log virtual se llena, que vendría a ser un archivito físico, se usa el siguiente. Entonces se va llenando, ¿no? Se llena este archivo log, llenamos el siguiente. Se llena este, llenamos el siguiente. Entonces, físicamente son varios archivos, aunque para nosotros parezca que es uno solo, ¿no? O sea, lógicamente es uno solo. Entonces, lo que va a pasar es que a medida que voy llenando, puede ser que se llene este archivo log4, entonces tengo que venir al siguiente, que es el siguiente archivo log, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que tengo 4 archivos log virtuales, ¿no? Lo que va a pasar es que cada cierto tiempo SQL Server va a hacer un truncamiento, o sea, va a borrar los registros log que ya no le sirven, ¿ya? Entonces va a poderse dar el caso que les estoy mostrando, que ya terminé mi último archivo log virtual, entonces en cadena voy recorriendo de forma circular esos 4 archivos log, ¿ya? Físicos. Vamos a, aquí les estoy explicando. Se hace un llenado circular, mientras el fin del archivo log no llegue al inicio del archivo log. Si el fin llega al inicio, colapsó el archivo log, ¿no es cierto? Si los antiguos registros log se truncan con la frecuencia suficiente para tener espacio para los nuevos registros log hasta el checkpoint, el archivo no se llena nunca, ¿no? Entonces la idea es que no se llene nunca. Por eso es circular y por eso es que hay este truncamiento, ¿ya? Que sería eliminar registros log. Si ocurriera que el fin llega al inicio, querría decir que vamos a colapsar, ¿no es cierto? Si el registro tiene la operación habilitada, la opción File Growth, y hay espacio en disco, el archivo log se amplía en la cantidad especificada en el parámetro Growth Increment, ¿no? Estos valores están configurados por defecto. Si la opción File Growth no está habilitada o no hay espacio en el disco que almacena el archivo log, se genera un error de colapso, ¿no? Colapso del archivo log. El truncamiento del archivo log es esencial para que no se llene, en realidad es para que no se llene. El truncamiento, para evitar, por eso dice, perdón, no leí el evitar, para evitar que se llene el archivo log, ¿no? Si no hay truncamiento, se llena y eventualmente va a colapsar, porque de igual, aunque tenga más disco y haya habilitado la opción de crecimiento, de aumentar más archivos log virtuales, igual va a llegar un momento que el disco se podría llenar, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado. Por eso es que cuando hacemos una actualización masiva no tenemos que tener el modo de recuperación en full, ¿no? Porque es muy peligroso que se llene el archivo log. ¿Qué es lo que hace el truncamiento del archivo log? El truncamiento del archivo log, a ver, lean, denle una leidita a ver si se entiende. Después vemos. ¿Se entiende? A ver, vamos a leer en voz alta. El truncamiento del archivo log borra, entre comillas, los registros inactivos. ¿Cuáles vendrían a ser los registros inactivos? Los registros que ya he consolidado, digamos, ¿no? Cada vez que se hace un checkpoint, se marcan como reutilizables las partes inactivas del archivo log. Entonces, si hice un checkpoint, yo podría truncar todas las operaciones que tienen que ver con transacciones
que no están activas en ese momento, en el momento del checkpoint, ¿no? Que son las transacciones que ya han terminado, por tanto, todos los cambios que han hecho esas transacciones y están consolidados en la base de datos, ¿cierto? A partir del checkpoint se puede liberar la parte inactiva mediante ese truncamiento del archivo log. El truncamiento del archivo log no reduce el tamaño del archivo físico. Mi archivo físico son varios archivos log, pero lo que estoy marcando es como libre. Estoy diciendo ya este archivo virtual, cada uno de esos cuadraditos, rectangulitos, son los archivos virtuales, ¿no es cierto? Entonces los estoy marcando como libres, digamos, ¿no? Para poder utilizar y hacer ese llenado circular, ¿no? Se me llenó este, ya listo, entonces voy a ir al primero y el primero ya está vacío, ¿no? Se me acabó el último, entonces voy al primero, quiero decir. El truncamiento de log es automático, o sea que yo como DBA no me tengo que preocupar mucho, lo va a hacer automáticamente después de que ocurren ciertos eventos. Después de un checkpoint, en un modelo de recuperación simple, ¿no? Hago el checkpoint y borra todo lo que ya no va a necesitar para la recuperación, ¿no es cierto? Después de un log backup, si ocurrió un checkpoint desde el log backup previo a un modelo de recuperación full o bulk. Entonces, en realidad vamos a ver eso también. Yo tengo que preocuparme de hacer backup de mi base de datos. Entonces, puedo hacer backup a nivel de toda la base de datos, un área de solo las partes que se han modificado de la base de datos y el archivo log, ¿ya? Entonces, si yo tengo programado eso, entonces, cada vez que yo hago un backup en la modalidad full, porque full no trunca, se sigue guardando, sigue guardando. Pero cada vez que yo hago un backup, entonces ahí sí trunca, porque como ya hizo el backup, ya puede borrar todo lo que no necesita, borrar entre comillas, ¿no? Que vendría a ser como marcar como simple. El truncamiento del log puede ser retrasado por diferentes factores. Si el retraso es grande, el archivo log se puede llenar. Un factor podría ser que se hecho una actualización masiva de datos, entonces no puede hacer el backup hasta que termine, ¿no? Entonces, fíjense, básicamente lo que hace el truncamiento es marcar esto que estaba usado, lo marca, lo trunca, o sea, lo marca como libre, que no está usado, ¿no es cierto? Y aquí va a empezar mi archivo lógico. Antes empezaba aquí, ahora como he truncado esto porque ya no lo necesito, entonces ahora el inicio de mi archivo log es aquí y todo esto está libre, ¿ya? Esa es la idea del truncamiento. Razones que demoran el truncamiento. Para saber las razones que pueden retrasar el truncamiento del archivo log, se pueden consultar los atributos log reuse way, log reuse way desk, de la vista sys database del catálogo. Fíjense que, bueno, esto no tienen que aprender de memoria porque es tecnología. No les va a servir porque la tecnología todo el tiempo está cambiando, ¿no es cierto? Pero lo que me interesa es que más o menos vean cómo asociar toda esta teoría que estamos viendo con un gestor, ¿ya? Entonces, esta es documentación de SQL Server, y yo sé que está medio pesada, pero a ver, vamos a ver lo que podríamos encontrar. ¿Por qué se podría demorar ese truncamiento y que podría afectar al tamaño de mi archivo log? Una razón sería que no hay BLFs reusables, o sea, todos mis BLFs están lentos, entonces no puedo crecer, ¿no? Los BLFs son los Virtual Log Files, ¿no? Los archivitos que conforman mi archivo log físico. No ocurrió un checkpoint desde el último log truncate, o sea, no hubo checkpoint. Entonces, mientras no haya checkpoint, no hace el truncamiento, ¿no es cierto? O la liberación, el marcar como libres los archivos log con operaciones que ya no necesito. Existe un backup en progreso. Entonces, si tengo un backup que tarda mucho, también podría demorar eso. Existe una transacción activa. Entonces, cuando hay una transacción activa, no se va a hacer el truncamiento.
Solamente se va a hacer truncamientos cuando hay transacciones activas. Y así hay un montón de temas que ya no vamos a entrar en detalle. Les he marcado las que podrían entender más fácil, ¿ya? Pero ustedes ya pueden tratar de ver si les interesa con más detalle. Entonces, veamos un poquito más de estos archivos log virtuales. El archivo log físico en realidad es un conjunto de archivos log virtuales que son estos cuadraditos, ¿no es cierto? Esos rectángulos. Estos BLFs no tienen un tamaño fijo y tampoco hay un número fijo de BLFs. El gestor elige dinámicamente el tamaño de los BLFs al crear o ampliar el archivo log. El gestor intenta minimizar el número de BLFs. El tamaño o número de BLFs no puede configurar ni establecer el DBA. O sea, ustedes no tienen control sobre eso. Lo hace el propio gestor. Un registro log ya no es necesario en el archivo log. Sí, cuando un registro log ya no es necesario en el archivo log y por tanto lo podemos truncar. Cuando ese archivo log pertenece a una transacción que ya se ha comprometido, ¿no? Las páginas de la base de datos modificados por el registro log han sido actualizadas en el checkpoint. O sea, ya se actualizó todo en el checkpoint. No se necesita el registro log para un backup. Esto ocurre cuando tenemos un modo de recuperación full, diferencial, o lo vamos a ver después eso. No se necesita el registro log para cualquier característica que lee el archivo log, como replicación, mirroring, que eso no hemos visto. ¿Ya? Entonces, no. Esto he bajado de la documentación. Si quieren lo pueden ver, pero aquí muestra eh, cómo se crean, el método que sigue SQL Server para crear estos archivos log virtuales, ¿no? Pero en realidad, por curiosidad, digamos, si quieren pueden verlo, pero como les digo, ustedes no pueden cambiar eso, ¿no? El gestor automáticamente lo hace. Si el archivo log llega a un gran tamaño en muchos incrementos pequeños, tendrá muchos BLFs. Esto puede hacer más lento el inicio de la base de datos, el log backup y operaciones de restauración. Si el archivo log llega a un gran tamaño en pocos incrementos, tendrá pocos y muy grandes BLFs. Se recomienda asignar al archivo log un tamaño cercano al tamaño final requerido. Entonces, obviamente hay un tamaño máximo, ¿no es cierto? Eso sí, en eso sí puedo tener incidencia, pero el gestor dinámicamente va creando los archivos virtuales de diferentes tamaños de acuerdo a lo que necesita, ¿ya? Eh, ya. Mm, Bueno, aquí esta es una cuestión técnica que no vale la pena que la veamos, pero ahí tienen un link si ustedes quieren ver, un script para determinar la distribución óptima de los BLFs, que no vale la pena que veamos. ¿Cómo es el proceso de recuperación? Esto sí. Todas las páginas de la base de datos tienen un campo en su cabecera, porción de 96 bytes de una página, que contiene metadatos sobre la página. Contiene el LSN del último registro log que hizo cambios en la página, ¿no? Entonces, cada, cada, mm, cada LSN guarda el LSN de la anterior, ¿no? Esto permite al sistema de recuperación decidir qué hacer con un registro log particular que debe ser recuperado. Si el LSNI igual si un LSNI es el LSN de un registro log, para un registro log que pertenece a una transacción comprometida, si el LSNP es mayor o igual al LSNI, no se necesita hacer nada. El efecto del registro log ya se escribió en la página. En otras palabras, todo esto, que ya no voy a entrar en detalles, es el dibujito que hemos hecho para identificar qué transacción ha terminado, para identificar qué rehacer y qué deshacer, ¿no? Por eso es que aquí dice rehacer, deshacer, básicamente estamos haciendo eso, pero en la notación de SQL Server, ¿no? Esto, como les digo, he bajado de la documentación de SQL Server.
pero es básicamente este nuestro algoritmo de recuperación que habíamos visto en el que hicimos la gráfica, ¿no? La operación checkpoint reduce la cantidad del tiempo de recuperación. El guardar las páginas periódicamente reduce el número de páginas que han cambiado por transacciones comprometidas, pero cuyo cambio no está en disco. A su vez, reduce el número de páginas que necesitan ser recuperadas. Entonces, hacer estos checkpoints, por eso es que se hacen los checkpoints, ¿no es cierto? Para justamente reducir el tiempo de recuperación de la base de datos en caso de una falla. No sé si vale la pena. Ya. Además del espacio ocupado por los registros log en sí, una transacción también reservará espacio en el archivo log para cualquier potencial registro log requerido para deshacer. O sea, puede ser que una transacción actualice 50 megas, pero que para deshacer necesite 100, ¿no? Entonces, eso. Cuando se crea una base de datos, el archivo log está esencialmente vacío. A medida que ocurren las transacciones, los registros log se escriben secuencialmente en él, lo que significa que no se mejora el rendimiento al crear múltiples archivos log, error común. Entonces, ustedes como DBA jamás creen varios archivos logs, solo uno. Hay esa confusión, ¿no? De que creen que con más archivos log va a mejorar el rendimiento. Sí. Cuando se crea una base de datos, por defecto solo se crea un archivo, ¿no? O ya hay base. No, es solamente un archivo log. Internamente es que el gestor maneja estos LVFs, los Local Virtual, ¿no? Los Virtual Log Files, que son esos chiquititos. Pero eso lo hace internamente. Pero tú le pones un nombre a tu base de datos, a tu archivo log físico, Solo tiene uno, ¿no? solo es uno. Y no se podría crear más. Se puede crear, pero es un error común. Ah, ya. Entonces no conviene crear más archivos log, solo uno, ¿no? Entonces justamente esto es sacado de la documentación, fíjense en esto es sacado de la documentación de SQL Server en realidad. Cuando se crea una base de datos, el archivo log está esencialmente vacío. A medida que ocurren las transacciones, los registros log se escriben secuencialmente en él, lo que significa que no se mejora el rendimiento al crear múltiples archivos log, error común. El gestor crea en realidad múltiples chiquititos a medida que va necesitando, ¿no? Que son los virtual log files, ¿no? Para transacciones concurrentes, esto vamos a ver así. Los registros log son intercalados, como los LSN de la misma transacción. Están enlazados por su LSN, entonces no hay necesidad de que los registros log de una transacción estén agrupados en el archivo log. Esto es lo que les decía que los punteritos, ¿no es cierto? Para poder volver. Y fíjense que el LSN es como un timestamp. Podría ser visto como un timestamp porque me indica el tiempo en que se ha hecho la transacción, ¿no? El índice del registro log. El hecho de que el archivo log exista puede causar problemas si no es administrado correctamente. Las típicas preguntas que hacen los DBAs en foros son estas. ¿Por qué un archivo log puede crecer ilimitadamente? ¿Por qué a veces una base de datos tarda tanto en ponerse en línea después de una caída? ¿Por qué no puedo recuperar mi base de datos correctamente? ¿Por qué no puedo desactivar el registro log completamente? ¿No? Son las típicas preguntas. Entonces, el archivo log debería ser respaldado regularmente para evitar la operación de crecimiento automático que se llene. Estamos respondiendo estas preguntas, ¿no? Entonces, para evitar que se llene, tengo que sacar respaldos del archivo log periódicamente si estoy en una modalidad de recuperación full. Si no saco respaldos, entonces se va a llenar, va a colapsar, listo, murió. ¿Ya? Entonces tengo que tener mucho cuidado.
El espacio de un archivo log puede ser truncado, limpiado, a través de SQL Server Management Studio, seleccionando Transaction Logs como tipo de copia de seguridad, o a través de CLI ejecutando el siguiente comando. Entonces, si es que no se ha hecho ese respaldo, yo quiero ya hacer el truncamiento, yo puedo hacer ese backup, ¿no? Acuérdense que un truncamiento se posterga porque no se ha hecho backup. Entonces, yo quiero limpiar un poco mi archivo log, hago el backup, ¿no? El espacio respaldado puede ser reutilizado y será reescrito con nuevas transacciones, ¿no es cierto? O sea, cuando trunco, ¿no es cierto que se limpiaban, se marcaban de celeste las áreas, los BLFs, esos rectángulos? Entonces, esos espacios ya van a poder ser utilizados, ¿no? Y se van a hacer sobrescritos en realidad, porque en realidad no es que se borra, sino se dice ya, esto está libre, se puede usar, ¿sí? Algunas operaciones no pueden ser combinadas y deben ser ejecutadas separadamente. ¿Necesito copias de seguridad del archivo log de SQL Server? Sí, ese es uno de los recursos más importantes cuando se trata de recuperación de desastres, ¿no? La mayoría de los DBAs usan intervalos de 15 minutos o incluso menos para bases de datos SQL Server de alto tráfico. Las copias de seguridad del archivo log son importantes porque cuando marcan BLFs inactivos, estos pueden ser usados para escribir nuevas transacciones. No sé si me dejo entender. Cuando veamos recuperación, vamos a ver que nosotros, veamos backups. Nosotros podemos hacer backup, como les decía, de toda la base de datos, eso se llaman full, creo. Luego los backups incrementales, que serían solo de las partes que se han modificado. Y los backups transaccionales, que vendrían a ser los backups de los archivos log en realidad. ¿Ya? Entonces yo puedo configurar eso. Si yo no configuro backups de logs y estoy en la modalidad full, estoy chao, ¿no? Entonces, los DBAs lo que hacen es dependiendo del tráfico de las transacciones en el sistema, van a configurar cada 15 minutos un backup del archivo log, ¿ya? Si el tráfico no es mucho, pueden ser periodos más largos, ¿no? Si hay un desastre y yo no he hecho el backup del archivo log, no voy a tener un respaldo de ese archivo log y entonces eso me podría generar problemas, ¿no? Entonces yo puedo restaurar mi sistema como estaba, si es que saco backups cada 15 minutos del archivo log, eh, voy a poder volver a hace 15 minutos, digamos, a cómo estaba el sistema, ¿ya? Eso no lo tengo que hacer yo como DBA manualmente, eso se configura y el gestor lo hace automáticamente, ¿ya? En lo que se llama plan de backups. Los backups de una base de datos, como les decía, hay tres tipos de backups. El full o completo, que sería sacar un backup de toda la base de datos. El incremental o diferencial, que es sacar backup solo de los cambios que he hecho. Y el log, que es sacar un backup del archivo log, ¿ya? El full o completo, o sea, yo puedo definir, planificar un plan de backups que combine los tres. Entonces, yo puedo hacer un full o completo cada semana, una vez a la semana, digamos domingos en la noche. Puedo hacer uno incrementar o diferencial cada noche, solo de los cambios que han habido. Y un log del archivo log cada 15 minutos, ¿no? Entonces yo programo eso. Entonces, si tengo algún problema, yo voy a poder, si digamos he elegido full e incremental y sin log, no voy a poder recuperar desastres del día, digamos. Solamente voy a poder volver a mi base de datos del día anterior. Entonces, de acuerdo de la criticidad, si se entiende, de la información, de cuán crítica sea la información, cuán importante es para mí, yo elijo esto. Obviamente, si elijo las tres, una combinación de las tres, voy a necesitar más espacio, ¿no? Lo mínimo que tengo que hacer es esta full. Esta es la full una vez a la semana, digamos. Bueno, entonces, si es una base de datos no muy crítica, podría ser una full una vez a la semana. Y también puedo decidir que se sobrescriban los backups cada cierto tiempo y demás, ¿no? Entonces, el modelo full, que es lo que les decía.
Veamos lo que ya les he explicado hasta aquí, veamos si se entiende, ¿ya? Ideal para pequeñas bases de datos o poco críticas. Es fácil recuperarlas ya que normalmente es un único fichero y no son necesarios los ficheros logs, ¿no? Es solamente una copia de la base de datos, imagínense, una vez a la semana, por decir. Como inconveniente, necesita proporcionalmente bastante espacio en disco y el restore solo puede realizarse al momento exacto cuando se hizo el backup. ¿Me dejo entender? Hice un backup el domingo, hace 2 días, y resulta que tengo un problema hoy día. Yo no voy a poder recuperar lo que hice ayer, voy a poder recuperar solamente lo del domingo, voy a poder volver a mi base de datos del domingo, ¿ya? Y al hacer un backup de toda la base de datos, obviamente, me va a consumir mucho espacio, ¿no? Ahora, puedo hacer full más diferencial, combinación de los dos. Es ideal para grandes bases de datos o con poca densidad de transacciones donde cierta pérdida de datos es aceptable. Entonces, es una base de datos donde no tengo, por ejemplo, en un banco jamás full diferencial. En un banco tengo que hacer full diferencial y log. Los tres en un banco, ¿no? Pero en una base de datos un poco más tranquila, no sé, me imagino eh, en la universidad, por ejemplo, ¿no? Que no estamos más tranquilos. No necesito hacer de logs, digamos, ¿no? Porque no es que todo el tiempo estamos metiendo notas y demás. De hecho, en la universidad abren un espacio, se pueden meter notas ahora. Más bien no han habilitado para meter primeros parciales, ¿no? No me has llegado el mensaje. No he metido notas. ¿Algún docente ha metido notas? No, ¿no? ¿Qué hora es? Creo que se me está yendo el tiempo. Fíjense, por favor, la hora. Ah, ya, belleza. Ya. Entonces, cuando la base de datos es más tranquila, puedo usar esta modalidad. Yo diría para la universidad incluso podría ser solo la full, ¿no? No es tan grave. Toma menos espacio en disco, no necesita ficheros log y el restore es más preciso, ¿no? Podría ser a nivel de día. A cambio, se necesitan dos archivos, datos y diferencial, ¿no es cierto? Para la restauración y solo se puede volver a aquel preciso instante cuando se realizó la última copia. O sea, vendría a ser la del día, porque les he puesto ya más o menos un planeamiento, ejemplo, que no necesariamente siempre tiene que ser así, pero como ejemplo, ¿no? Full una vez al mes, diferencial una vez al día, log cada 15 minutos, ¿no? Entonces, puedo recuperar lo del día, digamos, ¿no? Lo del día anterior. Y ahora, full más diferencial más log de transacciones. Ideal para bases de datos con alta densidad transaccional o donde no es aceptable ninguna pérdida de datos en un banco. La restauración es muy precisa, se puede restaurar a cualquier instante dentro del periodo de la copia, aunque el tamaño de la copia es mayor y se necesitan los archivos logs, ¿no? Entonces puedo recuperar lo que ocurrió hace 15 minutos y he elegido cada 15 minutos el respaldo del archivo log. Y esto es lo que les había dicho. Es aconsejable programar los backups para que estos se realicen automáticamente. Nada de que yo como gestor esté de esclavo todas las noches, ¿no? O cada fin de mes, no. Entonces, full cada semana. Ejemplo, cada viernes a las 10 de la noche cuando nadie está usando el sistema, ¿no? Diferencial o incremental cada día, ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves a las 10 de la noche. ¿Por qué ya no domingo? ¿Por qué ya no viernes? Ya se hizo el de toda la base de datos. Entonces, ¿para qué voy a hacer el diferencial? No va a ser nada, digamos, ¿no? Y esto es suponiendo que trabajo de lunes a viernes, ¿no? Ahora, hay que ver que ya los sistemas con las transacciones por internet y demás, en realidad son 24/7, ¿no? Pero en realidad hay menor carga en las noches, entonces hay que hacer en los horarios en que menos transacciones hay. Programar que los respaldos antiguos se borren para que el disco no se llene. Esto es lo que les decía, ¿no? Porque si yo no programo eso, se van a
Se va a sacar, entonces mi disco puede crecer indefinidamente. Los gestores ofrecen herramientas de mantenimiento para realizar backups, entre otras tareas. Entonces, hay gestores de bases de datos que ofrecen herramientas de mantenimiento. SQL Server, de hecho, ofrece. Ahorita vamos a ver. Pero si la herramienta, podrían ustedes averiguar si MySQL ofrece, pero si no, hay herramientas adicionales que yo puedo utilizar para hacer estas programaciones, ¿ya? Esto es lo que ya les he dicho. Se debe realizar al menos un backup full para poder realizar backup diferencial y o de registro de transacciones. O sea, lo mínimo es un full, ¿no? De toda la base de datos. A medida que la base de datos crece, los backups completos requieren más tiempo y espacio, ¿no? Obviamente, ¿no es cierto? Para bases de datos grandes se aconseja completar los backups fulls con una serie de backups diferenciales. Se puede calcular el tamaño de una copia de seguridad completa mediante el procedimiento almacenado del sistema SP Space Use. Entonces, antes de hacer un backup, para que ustedes no agarren backup y mi disco tronó, calculo el espacio con este procedimiento almacenado de SQL Server. Pero esto es SQL Server, no se olviden. No va a funcionar con otros gestores, ¿ya? Pero es solamente para que tengan una idea de lo que se hace. De forma predeterminada, cada operación de backup correcta agrega una entrada en el registro de errores de SQL Server y en el registro de eventos del sistema. Si se realizan copias de seguridad frecuentes, se tendrán enormes registros de errores. Esto puede dificultar la búsqueda de otros mensajes. En este caso, se puede suprimir estas entradas de registro de copia de seguridad con la marca de seguimiento de los scripts que dependen de ellas. Para obtener más información, vea eso. Les he puesto justamente para que ustedes también vean. ¿Ya? O sea, aquí dice que por defecto se generan registros, ¿no? Todo ok, de todo el backup, y eso me puede perjudicar para encontrar otro tipo de mensajes. Entonces puedo configurar para que esos mensajes no salgan, ¿no? Eso puede dificultar la búsqueda de otros mensajes, ¿no? Se puede suprimir estas entradas en la copia de seguridad con esta marca de seguimiento. Para más información, ver eso, ¿no? Y aquí les estoy mostrando las herramientas que ofrece SQL Server. Fíjense, aquí ya les he capturado para que sea más fácil. Esta es mi base de datos universidad, tareas, copia de seguridad. Ese es el backup. Y aquí me dice cuál quiero, la completa, la diferencial o de registro de transacciones. Ahorita esto está en castellano, obviamente esto va a cambiar si es que mi gestor está configurado en inglés, ¿no? Entonces aquí elijo qué base de datos y qué voy a utilizar. ¿Qué se va a llamar mi archivo? Fíjense, aquí está, backup universidad.back. Es el nombre de mi backup. Y aquí indico, hacer una copia de seguridad en el conjunto de medios existentes, anexar al conjunto de copia de seguridad existente o sobreescribir. Entonces yo elijo, ¿no? Confiabilidad, comprobar la copia de seguridad, realizar la suma, configurar después de un error. Entonces me da opciones para que yo como DBA pueda elegir. Fíjense aquí en el caso de las transacciones, puedo truncar registro de transacciones, ¿no? Que eso es para que borre los registros log que ya no le van a servir. Cuando he elegido un tipo de seguridad del registro de transacciones, o sea que sería del archivo log, fíjense, aquí pongo truncar registro de transacciones. Eso es lo que les mostré hace un rato. El conjunto de copia de seguridad expira después de, entonces, eso. El plan de mantenimiento. Entonces, SQL Server permite generar un plan de mantenimiento para que yo como DBA no sea esclavo, para realizar tareas de administración rutinarias y periódicas. ¿Cuáles son esas tareas? Realizar backups, realizar mantenimiento de índices. Para la optimización de consultas, el mantenimiento de índices es clave. Entonces, yo también, entre una de esas mis tareas, puedo hacer configurar para que se
haga automáticamente un mantenimiento de índices cada cierto tiempo, de acuerdo a la base de datos que esté utilizando. Actualizar estadísticas de la base de datos. Acuérdense que en la optimización de consultas, las estadísticas son claves para la toma de decisiones. Entonces, esas estadísticas, mientras más actualizadas estén, el plan de ejecución óptimo va a ser, o sea, el plan de ejecución que elige el gestor va a ser el más cercano al óptimo, ¿no es cierto? Va a ser mejor. Y comprobar integridad de la base de datos. Son tareas rutinarias que se podrían planificar para que se disparen automáticamente, ¿ya? Backup como plan de mantenimiento. Podemos activar el agente XPS. Este es un agente de SQL Server que no está por defecto. Entonces, ustedes lo tienen que activar si lo quisieran usar, ¿no? Que es este. Entonces, van a configuración de PC y inician este servidor, administración de configuración de SQL Server, ¿no? Es un agente. Me voy a servicios, o sea, me vengo aquí, servicios SQL Server, agente de SQL y lo tengo que iniciar. Si no lo inicio, no lo voy a poder utilizar, ¿ya? Y aquí, una vez que tengo entro y voy a poder entrar a planes de mantenimiento. Y voy a hacer un nuevo plan de mantenimiento. Si tengo conocimiento más avanzado, puedo ir directamente acá, pero si no, puedo usar el asistente para facilitarme las cosas. Entonces, una vez activado el agente, podemos crear el plan de mantenimiento para backups. O sea, con ese agente se van a activar en mi SQL Manager Studio más opciones. Entre esas opciones van a estar el plan de mantenimiento. Si no hago correr ese agente, no se va a activar. Si no inicio el agente, no se va a activar. ¿Ya? Entonces, elegimos esto, ¿no? Vamos a realizar copias de seguridad. Entonces, aquí está. Este es un asistente para planes de mantenimiento. Seleccionar la opción de plan. Le pongo plan respaldos. Puedo ponerle un nombre a ese mi plan. Ejecutar como cuenta de servidor agente SQL Server. Y pongo una sola programación para todo el plan o ninguna programación. Vengo a cambiar y aquí pongo más detalles. Entonces, tipo de programación periódica. Yo quiero que haga una programación periódica para no esclavizarme. Sucede semanalmente los viernes a las 22. Esta sería la incremental, ¿no es cierto? Cada viernes a las 10 de la noche. Entonces, y aquí me dice, sucede cada viernes de cada semana a las 22, se utilizará la programación que empieza ¿no? Que ya no se ha visto en la captura. Una vez que la gente podemos crear el mantenimiento, bueno, esto es lo mismo, perdón. Esta vendría a ser la copia de seguridad, fíjense, completa. Entonces le digo que sea periódica, semanal. Bueno, en este caso le he elegido semanal, pero podría ser, sí, está bien semanal, A las 10 de la noche, los viernes, ¿no? La copia completa. Y aquí pongo el disco, qué sé yo, ¿no? Hacer lo mismo para backups diferencial y logs de transacciones. Ya no les voy a mostrar porque es exactamente lo mismo, pero a la hora de que nos salgan las fechas, yo aquí pongo diario a los lunes, martes, ¿no? Indico los días y a qué hora. Y si es de archivos log, voy a poner cada hora, cada 10, 15 minutos, qué sé yo, de acuerdo a lo que necesite, ¿ya? Entonces, el diferencial cada noche a las 10, log o transaccional cada 2 horas o cada 15 minutos, qué sé yo. Podemos crear el plan sin el asistente. Bueno, ¿para qué les voy a mostrar esto, no? Pero podrían no usar el asistente, entonces aquí ya tienen que saber un poco más. Agregamos subplanes, los backups full, diferencial log, doble clic en subplan, indicar la programación semanal y demás. Y entramos, ¿no? A más o menos lo que hemos visto. Y aquí tenemos, para configurar cada subplan, clic en el subplan y arrastrar desde el cuadro de herramientas
tarea de copia de seguridad, doble clic en ella y elegir full diferencial. O sea, es arrastrar y hacer doble clic, ¿no? Para elegir. Sin el asistente sería esto. Y así vamos eligiendo, ¿ya? Me voy a saltar eso porque si no nunca vamos a terminar. Aquí pongo qué carpeta voy a crear, qué archivo, qué extensión va a tener el archivo. Y fíjense aquí, para reescribir respaldos antiguos, arrastrar tareas de limpieza. Entonces también puedo hacer la limpieza de los backups, ¿no? Para que no se llenen eternamente y mi disco no colapse. Entonces vamos a reescribir respaldos antiguos. Doble clic en el área amarilla para configurar la limpieza y entonces acá digo cada cuánto tiempo voy a hacer esa limpieza. Borrar files older than the following. De 6 semanas, ¿no? Cada que pasen 6 semanas, borro esos archivos, ¿no? Esos respaldos, perdón, automáticamente para que no se me llene. Entonces, esto veo cuán crítica es la información de mi base de datos. ¿Qué hora es? ¿Ya es hora? Ya. La flecha verde debe apuntar a la tarea. Estas cositas, a ver si ustedes las ven, no sé si se las he compartido. Puedo hacer un plan completo que incluya reconstrucción de índices, estadísticas y demás, ¿no? Ahorita yo solo les he hablado del backup, ¿no? Antes de salir, guardamos nuestro plan, luego podemos ver desde SQL Server eh, la actividad del trabajo. Incluso yo puedo configurar que me mande notificaciones de SQL Server a mi correo, ¿no? Me diga backup completado a tal hora para que yo esté tranquila como DBA, ¿no? Nos aseguramos que la cuenta de la gente tenga permiso a los backups. Esto es súper importante, ¿no? Porque si la cuenta no tiene permiso, no va a poder hacer los backups, ¿no? Entonces hay que, hay que hacer eso, ¿no? Que la gente tengo que iniciar eh, para que la gente tenga acceso a ese espacio. Nos aseguramos, bueno, doble clic sobre la gente y aquí le damos todos los permisos, ¿no? Modificar, leer, mostrar, todo. Copiar la cuenta de la gente y luego agregarlo en propiedades del directorio de backups. O sea, son cosas muy técnicas que no les voy a tomar en el examen, pero es para que tengan una idea de las cosas que se tienen que hacer como DBA. No les puedo dar esto porque esto es, o sea, no tiene mucho sentido. Esto pasa. Yo tengo que ser capaz de, a partir de la teoría que hemos visto, ubicarme y leer con el gestor que estoy utilizando, ¿ya? Y así tiene que ser superusuario, ¿no? Las tareas de mantenimiento tiene que ser un superusuario, ¿no? Ejemplo de un plan de mantenimiento, esto es lo que ya les he dicho. Backup de una base de datos, herramientas adicionales. Pueden usar estas. Si es que están utilizando un gestor, ven que, por ejemplo, en MySQL no hay, ustedes pueden utilizar esta, por ejemplo, que es libre para hasta cierto tamaño, ¿no? Luego se tiene que pagar. Que es SQL Backup, PAN, DFT, o sea, hay varias, ¿no? Pero aquí les he capturado esto, fíjense, profesional, estándar, qué sé yo, y free. Hay una opción free. Pueden ver esa y ver, fíjense que la free máximo tiene esa capacidad, ¿no es cierto? Y aquí les muestra de qué bases de datos con qué bases de datos puede trabajar. Entonces ustedes pueden utilizar este tipo de herramientas. Aquí les he capturado cómo sería la interfaz, ¿no? Aquí le digo qué base de datos quiero, qué tipo de backups, configuro y le digo, me mandas confirmación, es lo que les decía, me mandas confirmación a mi correo, sí o no, ¿no es cierto? Confirmo. Guarda en un archivo el detalle de backup. Aquí con export para descargar el backup a mi computadora. Si está en la nube, puedo hacer esto. O sea, en realidad, una buena estrategia es sacar los backups en la nube, ¿no? Porque ahí, pero eso cuesta, ¿no? Entonces yo tengo que ver costo-beneficio. En la nube va a ser más seguro en el sentido de que no se me va a acabar un disco, ¿no? Pero igual también hay
Las bases de datos en la nube tienen más firewalls y demás, tienen más temas de seguridad. ¿Ya? Listo, quedaremos aquí nomás, ni modo, porque ya es hora, ¿no? Voy a subir, esto es lo último, ya, de una vez. Usar dispositivo, recomendaciones generales para backups. Esto es clave, hasta es intuitivo, ni necesitaría decirles. Usar dispositivo ajeno al que contiene los datos que respaldamos. Disco externo, nube, servidor online. O sea, no me conviene hacer backup en mi máquina. Pasa algo en mi máquina y estoy chao. Entonces tengo que hacer un backup en otro, mejor incluso en otro lugar, por si hay un incendio, digamos, tengo el backup en otro lado o en la nube, mucho mejor. Alejar la copia de los datos originales. Ejemplo, no tener conectados permanentemente a la computadora el disco externo, porque si hay algún corte, qué sé yo, chao, el disco externo más. Mejor tener una copia en un edificio lejos. Backups en la nube es una buena opción, pero extremando medidas de seguridad ante los cibercriminales, ¿no? Eso sería todo lo que respecta a recuperación. Mañana vamos a ver bases de datos distribuidas. ¿Ya? Cualquier duda, mañana. Listo, chicos, vamos a quedar aquí con el grupo 1. Justo 8:15. Hoy día sí que los he matado.